Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Resiliencia en Línea. Gracias como siempre por su acompañamiento. En el programa de hoy quisimos titular y hablar de los problemas que está viviendo, particularmente los connacionales mexicanos en California, en la ciudad de Los Ángeles. Y al programa le titulamos Estados Unidos, dos puntos, entre el fascismo, la corrupción, la indolencia. Y lo quisimos llamar así precisamente por lo que están sufriendo en estos momentos nuestros connacionales en esta ciudad de Los Ángeles, en donde tal parece que Donald Trump movió todas las mecanismos que quiso mover para que se diera precisamente estos conatos de estallido social. Em, Y no es más que una persecución por su odio que ya conocido hacia los latinos, hacia las personas que él considera inferiores. La pregunta es si es toda una actitud de Estado de parte de Estados Unidos o si es una actitud de la administración de Donald Trump. Recordemos que esto no sería la primera manifestación de protesta en contra de Donald Trump, de sus medidas, sino que ya el año pasado ya hubo protestas de parte de estudiantes de distintas universidades públicas y privadas de Estados Unidos en contra del genocidio que está llevando adelante Israel en contra de los habitantes de la Franja de Gaza. Esta sería una segunda gran movilización en contra de sus medidas, en este caso por los atropellos a los derechos humanos de los migrantes de todas las nacionalidades, pero especialmente mexicanos en esta ciudad de Los Ángeles, de parte de la administración de Donald Trump. ¿Hasta qué punto es una actitud de Estado, una posición de Estado, esta actitud fascista? O bien, si solo es un asunto de Donald Trump, bueno, vamos a estarlo platicando el día de hoy. Y en esto también una de mis primeras preguntas es qué tanto fue pertinente que Claudia Sheinbaum se haya desmarcado de los conatos de violencia entre estas manifestaciones. Tal parece que se le da la razón con los hechos y los hechos son que ayer la Secretaría de Seguridad Nacional acusaba a nuestra presidenta de andar incitando la violencia en Los Ángeles. Lo claro, eso es una mentira total, según los hechos que hemos visto. Pero bueno, ¿qué le importa a la administración de Donald Trump, a sus colaboradores, si el mismo presidente Donald Trump ha hecho de la mentira su día a día y entonces con ello da permiso a sus colaboradores que también puedan mentir como lo hace esta señora? Y bueno, el caso es que ahora acusa a la presidenta de andar fomentando y incitando la violencia entre esas manifestaciones, cuando la verdad es que la ciudad de Los Ángeles y California estaban en paz, estaban muy tranquilos, como lo ha dicho la alcaldesa de Los Ángeles y como lo ha hecho el gobernador de California. Todas las cosas estaban muy tranquilas hasta que se le ocurrió a Donald Trump empezar a instigar a los migrantes que por lo demás pues viven de manera honrada, pagan sus impuestos y quieren vivir en paz, simplemente quieren tener una vida mejor. Y bueno, esto lo encontraron en Estados Unidos, pero tal parece que los migrantes pues viven en la zozobra frecuentemente y en estos momentos de esta administración de Donald Trump pues no es la excepción. Pero aún así me parece que el gobierno de México debe de apoyar con más firmeza a los migrantes mexicanos en este caso, pero bueno, sabemos que también hay migrantes de otras naciones, especialmente de Centroamérica y además de otras regiones. Quizá toquemos algunos puntos en la charla de hoy, que también espero sea breve. Eh,
Y sí necesitamos ver a un gobierno de la república que defienda con más firmeza a sus connacionales, porque de otra manera nos preguntaríamos, una siguiente pregunta es, ¿realmente somos tan pequeños? ¿Somos un país tan inferior, tan menor en comparación a Estados Unidos que no somos capaces de merecer respeto de parte de Donald Trump o de quien sea presidente de Estados Unidos? Hasta ahora y en mucho tiempo no nos habían faltado al respeto de esta manera, y es lo que está pasando. Es una severa falta de respeto a la presidenta de la república, a los mexicanos en general, y a los migrantes, más que una falta de respeto, pues es una laceración de sus derechos humanos para estar viviendo de manera tranquila, en este caso en Estados Unidos, pero viviendo de manera pacífica y pagando sus impuestos. ¿De verdad somos tan menores? Es una pregunta que nos debemos de hacer todos. No es como para asimilar que sí somos inferiores a Estados Unidos, ¿cómo nos vamos a poder en contra de ellos? Más bien, proponernos un proyecto en donde dejemos de ser precisamente eso. Viendo el ejemplo de China, en China se habla de la humillación china cuando, bueno, por múltiples casos que ha tenido de invasiones por los japoneses, por los ingleses, pero esta humillación china a lo que se hace referencia es a una guerra a la que le sometió Inglaterra, la llamada la Guerra del Opio, en donde pues los ingleses le ganaron la guerra a China, una invasión, y además obligaron a los chinos a consumir opio que no querían y obviamente que iba en contra de la salud de los ciudadanos chinos. De finales del siglo XIX estamos hablando. Y vean ahora quién se mete con China. Es difícil, ¿verdad? Y bueno, así podemos estar comentando diferentes pasajes que han vivido los chinos, que han sufrido los chinos. Incluso también lo hemos comentado en otros programas, humillaciones que vivieron aquí mismo algunos colonos chinos que vivieron a principios del siglo XX en México y cómo también hubo persecución en contra de ellos. Y ahora resulta que estamos hablando de otra cosa. Yo creo que también tenemos que tomar coraje de esta experiencia y asumirnos como asumir un proyecto que nos lleve a otro nivel. Y al menos soy de las personas que confía en el proyecto que ahora se emprende, de esa revolución que está viviendo México. Y pero esperemos que esto no se descomponga, este proyecto, que continúe con las bases con las que se ha fundado y que dejemos de ser ese país que Estados Unidos puede humillar cuando se le pega la gana, en el momento histórico que se le pega la gana, y ahora a manos de Donald Trump, que simplemente está humillando a los mexicanos, los está tratando como delincuentes, ahora como invasores de su nación, y eso no puede ser permitido. Que tanto necesitamos más un mensaje más firme de parte de la presidencia de México y en este caso de Claudia Sheinbaum, pues lo necesitamos. Lo que vemos por ahora es mucha cautela. Se ha vuelto recurrente hablar de la cabeza fría. Sabemos que se requiere eso, pero la verdad es que no podemos tolerarlo todo. Y menos cuando vienen y nos mienten diciendo que la presidenta de México está incitando a la violencia. Eso ya está. ¿Qué más podemos entonces aceptar a partir de hoy, a partir de estos días? ¿Qué más? Todo lo que Donald Trump se le pegue la gana. Tal parece que este próximo lunes va a haber una reunión entre Donald Trump, el primer ministro de Canadá y la propia Claudia Sheinbaum en la reunión del Grupo de los Siete. ¿Y qué esperamos entonces? ¿Lo peor? Y vuelvo a la pregunta, entonces, ¿somos tan menores? De nada sirven todas nuestras relaciones, nuestras buenas relaciones que hemos hecho con el mundo, precisamente porque respetamos la soberanía de las naciones, la hemos respetado históricamente y hemos dado albergue a todos los migrantes que han querido venir también, apoyando y reconocido por los mexicanos, me parece, apoyando el desarrollo de México mismo. Tantas olas de migraciones que se han dado en el mundo a lo largo de toda la historia de, de México, de su conformación como Estado-nación. De nada sirve todo eso, de nada sirven las relaciones, todas estas relaciones que haya podido hacer México con el mundo en todo este tiempo.
las relaciones que la misma Claudia Sheinbaum como presidenta pueda tener con las naciones hermanas que se dicen progresistas. ¿En dónde estamos? ¿Estamos realmente solos? ¿Realmente no podemos hacer nada? Sería muy triste si asumimos ese papel. Y sí necesitamos tener un papel más eh, decoroso en todo esto. No podemos decir que nos merecemos respeto y ya, sino que tal parece que ya necesitamos medidas con las que se nos respete más. Pero en cambio, entiendo las razones de Claudia Sheinbaum de ser prudente. Ya no entiendo la justificación, si es que lo quieren ver así, de ciertos comunicadores en México que no salen a decir nada, de líderes políticos que no salen a decir nada al respecto. Incluso entrevistaron en televisión nacional a León Krause y lo invitan y lo que se le ocurre decir es que las protestas que está observando en Los Ángeles, California, son muy menores en comparación con otros movimientos. Digo, no se trata de comparar si es muy grande o muy chico, se trata de ver que los connacionales mexicanos al menos están saliendo a protestar porque están hartos, porque el miedo los ha llevado a protestar precisamente. Y es cuando se requiere un respaldo. Y ese respaldo no viene con frases como movimiento es muy menor, no sé qué está pensando, qué pasa por su cabeza esta persona. Si quiere salvaguardar su visa y si todos los comunicadores de estos medios nacionales quieren salvaguardar su visa y que puedan entrar a Estados Unidos cuando quiera. Es decepcionante ver a esos grandes comunicadores que todos los días están atacando a esta llamada cuarta transformación y en esto se quedan callados por no estar poniendo en riesgo que su entrada a Estados Unidos. Y en cambio, bueno, sí estoy viendo a los comunicadores, a esa prensa independiente que se mueve más bien por YouTube y los canales independientes, sí están tomando posición y se están llamando las cosas como son. Y las cosas como son es que Estados Unidos en este momento es un proyecto fascista, corrupto, en donde el propio presidente es un delincuente así declarado por una corte de justicia de los Estados Unidos y que esa misma corte de justicia le perdonó, no lo sentenció porque iba a ser presidente y eso lo vimos todos públicamente el año pasado o finales del año pasado. Entonces, pues un gobierno así, un gobierno encabezado por un delincuente. Ahora se estaba viendo con su pleito con Elon Musk que también hay posibles nexos de Donald Trump con pederastia. Y justamente cuando se estaba hablando de ello, viene este supuesto estallido social, que no lo hay. Donald Trump lo provocó, como ya es obvio, y tal parece que con el fin de desviar la atención. Y desviar la atención tal parece que ahora resulta su payaso de los pastelazos preferido, México, y lo va a seguir haciendo si México no adopta ya una posición más firme. ¿Cómo lo puede hacer México? Desde luego no lo puede hacer solo, no puede ser aislado, y necesita de esos relaciones, vínculos que pues, tiene que encontrarlos. Hemos apostado toda la vida hacia el desarrollo de México en función del desarrollo de Estados Unidos. Y las circunstancias nos obligan a otra cosa. ¿Cuánto podemos esperar? Por lo demás, sabemos que Donald Trump, pese a su retórica, su fanfarronería, no ha hecho de Estados Unidos algo más grande, lo mantiene igual o peor en todas estas circunstancias sociales, económicas también, a punto de la recesión económica. No le ha competido para nada la hegemonía a China. A China le tiene sin cuidado en ese sentido. Con Rusia no se ha querido intrometer. Y con los únicos que sí se ha vuelto un bravucón es con los grupos vulnerables. Y uno de ellos son los migrantes que viven en paz en lugares como Los Ángeles, California. Bueno, ¿hasta cuándo podemos estar soportando esto? Necesitamos que México actúe. Y además también es cierto que actúe conforme no lo hizo todos los gobiernos anteriores que no generaron esa transmisión del conocimiento que los llevara a producir su propia tecnología, hablando de México,
y ser más independientes de los estadounidenses. Y no, resulta que somos totalmente dependientes de la economía de Estados Unidos, de la economía, que no de los proyectos políticos o de los proyectos democráticos. México es, me parece, hoy por hoy también un ejemplo democrático. Lo hemos visto en todo esto que hemos venido viviendo. Lo último fue la reforma judicial y no tenemos nada que envidiarle a Estados Unidos en ese sentido, más que en el desarrollo económico. Otra frase que dijo León Krause, que también me parece lamentable, que lo digo en mexicano, dice: no es buena idea enarbolar la bandera mexicana en estos momentos. O sea, y entonces todos metemos la cabeza como un avestruz y todos nos arrodillamos y, perdón por la expresión, todos nos vamos a bajar los pantalones cada vez que pase por aquí Donald Trump. Pues me parece que no, me parece que todo lo contrario. Pero en los hechos por ahora, la prensa nacional no se mete, está evadiendo, dizque entrevistando a los especialistas, y este especialista, León Krause, entrevistado por Ciro Gómez Leiva, y Ciro Gómez Leiva con esto omite dar su propio posicionamiento. Se le ocurre decir que es una protesta menor y que en estos momentos no es buena idea enarbolar la bandera mexicana. ¿Por qué? Porque nos pueden acusar de delincuentes. Vaya cosas, el mundo al revés. Cuando precisamente uno de los símbolos en una protesta es sacar un símbolo, si estás en otro país es entendible que se saque un símbolo nacional de tu patria de origen, y ese ha sido para estos migrantes que están protestando, muchos de ellos mexicanos. En fin, preguntarnos si entonces realmente somos un país tan pequeño, que mejor es que hagan de nosotros lo que quieran, pero que no nos dejen, como dice el viejo dicho. ¿Y dónde está no solo la prensa mexicana? ¿Dónde está los movimientos de izquierda también apoyando a la presidenta en estos momentos? ¿Dónde está la gente que estuvo tan agresiva en las semanas pasadas en la Ciudad de México, y que además desconoce al gobierno de Claudia Sheinbaum, y que además dice: hemos desenmascarado a este gobierno federal porque es neoliberal? ¿Dónde está ahora también dando su manifestación, su apoyo a los migrantes, al menos de manera pública? Porque si algo necesitan los migrantes mexicanos en estos momentos es sentir que hay solidaridad, que no están en un vacío haciendo sus manifestaciones en la nada. Necesitan por lo menos saber que están siendo escuchados y apoyados. Y bueno, falta también apoyo de parte de estos sectores. ¿Dónde están desde luego, los partidos políticos también dando posicionamiento ante esas agresiones, no hacia el gobierno de México, sino a los mexicanos? ¿Dónde están todos esos personajes aguerridos de todos los días? En fin, eh, vamos a brincarnos momentáneamente este tema que tenía por aquí de la CENTE, para seguir también con este asunto, o no soltar este asunto, pero mediante otro eje de comentarios. También la semana pasada, la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó una denuncia que tiene el gobierno mexicano en contra de las empresas que venden armas desde Estados Unidos hacia los grupos delincuenciales en México. Porque no había elementos suficientes para decir que estaban vendiéndole precisamente a esos delincuentes en México. Y entonces vemos una vez más, y aquí vemos más bien un segundo elemento que nos hace pensar que toda esta agresión hacia México es precisamente de Estado. Primero Donald Trump, es indiscutible en qué sentido. Después la Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestima esta queja de México por esas armadoras, especialmente 8 armadoras de Estados Unidos, o 8 empresas que venden armas hacia México de Estados Unidos, diciendo que no hay suficiente prueba
cuando sus formas de venta, de comercializar sus armas hacia México son muy negligentes y estas armas llegan a manos de la delincuencia, sino de dónde llegan. Y bueno, además esa hipocresía de parte de todo el sector de justicia, de procuración de justicia, de poder judicial de los Estados Unidos, porque no hace mucho habían detenido a una mexicana, detuvieron a una mexicana, y las palabras en ese momento que usaron fue su arresto de esta mexicana, acusada por conspirar y vender armas hacia grupos terroristas, los narcotraficantes en México. Dice, su arresto debe enviar un mensaje claro a las personas que desean aliarse con grupos terroristas que sean buscadas y sometidas al máximo rigor de la ley. Puras palabras, pura hipocresía, porque la Suprema Corte de Justicia dice que, bueno, mis conciudadanos que andan vendiendo armas a los narcotraficantes mexicanos, ellos no conspiran, ellos todo su actividad es lícita y no los molesten, por favor. Desde luego el gobierno mexicano va a apelar esta sentencia o va a buscar otros instrumentos, otras jurisdicciones ya en el plano internacional. Esto no se detiene aquí, pero ahí tenemos un elemento más de un Estado que está en todo un proceso, tal parece, de descomposición, que ha caído en la corrupción, en la indolencia y ahora en el fascismo. Y porque también tenemos a una DEA que no combate al narcotráfico en Estados Unidos. Dice la DEA que el cártel Jalisco Nueva Generación opera en 50 estados, es decir, en todo el estado americano, en todo el territorio de Estados Unidos. Y no lo combate, o no se ve ese combate, porque no les interesa lo que está sucediendo con el narcotráfico, les interesa, al menos a esta administración de Donald Trump, les interesa lo mediático. Y vaya con estas manifestaciones o lo que está pasando en Los Ángeles, vaya si no le interesa el asunto mediático. En resumen, en esto podemos estar diciendo que tenemos a un delincuente que está gobernando Estados Unidos, así declarado por una corte de Estados Unidos. Que tenemos a una Suprema Corte protegiendo a sus conspiradores estadounidenses, conspiradores con el narco mexicano. Que tenemos a una DEA que no combate el narcotráfico en Estados Unidos. Y tenemos a un Estado agrediendo a migrantes de bien, a un Estado, a una fuerza de Estado federal que está combatiendo a migrantes de bien. Y como resultado, por lo que veo, es que tenemos justo eso. Un Estado, Estados Unidos, dominado en estos momentos por la indolencia, por la corrupción y por el fascismo. No le gusta a los estadounidenses. Yo sé que no son todos, nos han mostrado esto, que no son todos, pero hablando de un Estado, que no el Estado-nación, el Estado, sí se está moviendo en estas cualidades y eso es algo lamentable para la misma sociedad estadounidense. Supuestamente un ejemplo de la democracia occidental, qué ejemplo podemos estar aprendiendo con todo esto? Bueno, ya nada más para cerrar el programa con ustedes, sí retomar el asunto de la CENTE, porque me llamó la atención que la CENTE, ya que se fue de la Ciudad de México, dice que desenmascararon al gobierno de Claudio Sheinbaum, que porque este gobierno es neoliberal como todos. Y de verdad que, bueno, para empezar, no dejar de reconocer toda la lucha de izquierda que ha hecho la CENTE. Eso simple, y esperemos que así siga siendo. Que se comportó a la altura y que dejó que transcurriera el proceso electoral de este 1 de junio para jueces, ministros, magistrados de lo que será el nuevo Poder Judicial a partir de septiembre de este año, agosto, septiembre de este año. Pero de verdad, apenas se dan cuenta de que este gobierno, todo México se mueve en el neoliberalismo. ¿Cuántos años se lleva viendo el neoliberalismo, para bien o para mal?
Y dicen que este gobierno es neoliberal y se demarca, básicamente de facto rompen con la cuarta transformación. Eso es lo que quieren decir. Y entonces no ha bastado, para empezar, las prerrogativas que ya ganaron con esta última movilización en México, en la Ciudad de México. No ha bastado todo el propio proceso de desmantelar ese poder judicial que sí era corrupto, si bien no todo, pero sí las grandes cabezas, al menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, predominantemente conservadora y corrupta, protegiendo intereses de quienes tenían dinero y no de la nación. Y de nada sirve entonces una reforma al Poder Judicial que incluso está llevando a un indígena, a una persona indígena, a presidir la Suprema Corte de Justicia. Bueno, vamos, me parece que la gente tiene que reconsiderar, tiene que revisar estas declaraciones y estas actitudes. Entonces, bueno, está bien que nos planteen, pero que nos digan claramente qué son entonces. Si dicen que no son progresistas, porque de facto están diciendo que no lo son, si dice que no son aliados a esta cuarta transformación, porque es neoliberal, que nos digan qué son entonces. Y cuidado también, insisto, tienen que revisar bien sus postulados, porque entonces que son promotores de un socialismo que hace tiempo que no funcionó, para bien o para mal. Y como jóvenes en su momento se han buscado esos postulados rebeldes, revolucionarios, que no necesariamente quiere decir que socialistas o comunistas, eso hace tiempo que ya no hay amenazas. Si es que se quiere ver como una amenaza de ello, nadie en este país hace mucho tiempo es socialista o comunista. No sé si la gente ahora se asume todavía como social leninista o lo que ellos nos digan, pero que sean claras entonces qué están siendo. Eh, bueno, esa manera de que reflexionemos todos juntos, incluidos los amigos que tengo en la CENTE. Y bueno, con esto me voy a despedir. Les agradezco mucho su acompañamiento en este programa y en estos programas o episodios que se dicen, ¿verdad? Le agradezco mucho a Felipe, a Gerardo, a Carla, que siempre nos permiten llegar con nuestro punto de vista de lo que acontece en México y el mundo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Código Libre.